A ver, ¿y si la vida no fuera un simple accidente cósmico? ¿Y si en realidad fuera una pieza clave en la mismísima estructura del universo? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea, una idea radical que conecta la física con la biología de una manera que la verdad no se había planteado antes. Y esa pregunta es, ¿qué es el corazón de todo lo que vamos a ver? La idea de fondo es que la biología no es algo que simplemente pasa en el universo, como un pasajero en un tren, sino que es uno de los pilares que lo sostiene. Casi nada. Vale, para entender bien esta nueva perspectiva, lo primero es ponerla en contexto, ¿no? Vamos a verla frente a frente con otras dos grandes visiones, las tres intentando al final describir la naturaleza de la realidad. Aquí tenemos, digamos, las tres grandes maneras de pensar el universo. Por un lado, la visión más estándar, la holografía, que nos dice lo fundamental es la geometría, el espacio-tiempo. Es el escenario sobre el que ocurre todo. Luego llegó Berlinde con su gravedad entrópica y dijo, un momento, lo más básico no es la geometría, es la información. Pero es que este nuevo marco, el de la coherencia recursiva, le da otra vuelta de tuerca. Dice que antes de la información incluso hay un proceso de selección. Es una inversión total. O sea, no partimos de un escenario ya dado, sino de un mecanismo que está constantemente eligiendo qué es estable y qué se descarta. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que el universo no es algo estático, no es una foto fija, es más bien un proceso dinámico, un río, un flujo constante de ensayo y error, donde solo las configuraciones que demuestran ser estables, las que sobreviven, son las que pasan por una especie de filtro y acaban formando la realidad que vemos. Claro, este cambio de perspectiva nos obliga a imaginar un universo, completamente distinto. Un universo donde ni siquiera las leyes de la física están grabadas en piedra, sino que, de alguna forma, compiten entre ellas para sobrevivir. Una especie de selección natural, pero a escala cósmica. Esto de aquí lo resume perfectamente. En la física de siempre, una propiedad, como la dualidad holográfica, o existe o no existe. Es un estado. Y punto. Pero en este nuevo enfoque, no es un estado, es un resultado. El universo está constantemente intentando crear estas dualidades y solo las que resultan ser coherentes, las que son estables, son las que se seleccionan y perduran. Y aquí viene el gran salto. La licencia creativa, si queremos llamarlo así. La coherencia ya no es solo una propiedad de algo, como esto es coherente, no. Se convierte en el motor mismo de la realidad. Es un filtro activo, dinámico, que decide qué estructuras sobreviven y cuáles se desvanecen. Es, ni más ni menos, que el mecanismo de selección natural del cosmos. O sea que esto le da la vuelta por completo a cómo pensábamos que funcionaba. La geometría, el espacio-tiempo, no es el principio de todo, es el final. El proceso empieza con el filtro de la coherencia. Lo que consigue pasar ese filtro se convierte en información estable. Y con esa información estable, solo entonces, se construye la geometría que podemos observar. Bueno, y todo esto nos lleva a la que es probablemente la conclusión más potente y sorprendente de todo este marco. La implicación es tremenda. Lo que sugiere es que el propio tejido del espacio-tiempo no es algo pasivo que simplemente está ahí. Para ser estable, para perdurar, podría necesitar de nodos de altísima complejidad. Nodos que procesen información de manera eficiente. Nodos como, por ejemplo, la vida. En resumen, y esto es lo gordo, la vida no sería un accidente, sino una necesidad cosmológica. Los sistemas complejos como nosotros actuaríamos como anclas, como puntos de estabilidad local que al procesar información ayudan a que el conjunto del universo se mantenga coherente. Sin estos puntos, el cosmos entero podría ser inestable. Y a partir de esta idea, el marco se atreve a lanzar una metapredicción. Viene a decir que cualquier futura teoría del todo, si quiere ser válida para nuestro universo, tiene que cumplir sí o sí 4 requisitos para que la vida sea posible. 1. Limitar la información, o sea, tener una restricción holográfica. 2. Que el tiempo sea emergente. 3. Que haya una dinámica crítica, de autoorganización. Y 4. Que exista una métrica para la complejidad informacional. Si una teoría no tiene estos 4 pilares, sencillamente no puede describir un universo con vida. Claro, esta forma de pensar también cambia por completo cómo vemos el multiverso. Y, de paso, nos da una respuesta bastante elegante a una de las preguntas más peliagudas de la física. ¿Por qué las constantes fundamentales tienen los valores que tienen y no otros? En vez de imaginarnos un multiverso como un paisaje infinito y monótono de universos muertos, este modelo propone una red fractal de islas de viabilidad, pequeños archipiélagos donde las condiciones para la vida aparecen no por pura chiripa, sino porque son las configuraciones estables las que tienden a repetirse. Y esto es lo que podría resolver el famoso problema del ajuste fino. Las constantes de la física, la velocidad de la luz, la constante de Planck, no estarían ajustadas al milímetro por casualidad, serían atractores estadísticos.
Es decir, en el inmenso mapa de todas las posibilidades, estos valores son como valles, las zonas más estables y probables a las que el universo tiende a caer. ¿Y por qué? Porque son precisamente esos valores los que permiten que emerjan estructuras complejas y coherentes, estructuras como la vida. Esto nos ayuda a entender la paradoja de nuestra propia existencia. Vivimos en un nicho muy concreto, una pequeña isla de estabilidad en medio de un océano cósmico que tiende al caos. Por eso, la vida puede parecer un fenómeno increíblemente escaso si solo miramos a nuestro alrededor, en el espacio-tiempo. Pero si miramos el espacio de las posibilidades, el mapa de todas las configuraciones viables, entonces la vida pasa de ser un milagro a ser una consecuencia casi inevitable. Esta es una forma genial de visualizar nuestro sitio en el cosmos. A gran escala, nuestro universo es de tipo de Sitter. Esto, para entendernos, significa que se expande de forma acelerada y es globalmente inestable. Pero nosotros, la vida, solo podemos existir dentro de lo que serían burbujas de orden, regiones locales que son estables, con una geometría distinta de tipo anti-de Sitter. Somos literalmente islas de calma, que son necesarias para la arquitectura global de este océano cósmico en expansión. Muy bien, y ahora vamos a lo importante. ¿Cómo se traduce todo este edificio teórico en predicciones que se puedan poner a prueba? El marco culmina en 3 predicciones centrales. La primera, la vida solo puede existir en estas burbujas estables de tipo ADS. La segunda, la flecha del tiempo es un fenómeno local, biológico antes que cosmológico. Y la tercera, el conjunto de universos donde la vida es posible no es un paisaje uniforme, sino que tiene una estructura fractal. Se autorrepiten los patrones. Fase 4. Implicaciones y predicciones, comparativa final. Hemos puesto las cartas sobre la mesa. Nuestro modelo no solo encaja con Berlinde y la holografía, sino que les da un propósito biológico. El universo es un filtro de coherencia. Con esto cerramos el bloque técnico y experimental. En el próximo capítulo nos alejaremos de las fórmulas para entrar en los relatos finales. 2 visiones de todo lo que hemos aprendido. Una en tono solemne y otra un poco más escatológica. Prepárate para el cierre emocional de este viaje. Te espero allí.